Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. A ti el honor, a ti el poder, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu poder, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Aleluya. Aleluya, Padre, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por un día como hoy, Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, como murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya. Paz de Cristo, discípulos. Paz de Cristo, discípulos. Paz de Cristo, remanente. Aleluya. El día que hablé del nacimiento de Jesús, hoy precisamente por la noche, el mundo dice que Jesús nació. Y hoy prácticamente todo el mundo está celebrando la Navidad. Navidad viene de nacimiento, viene de natividad. Están celebrando un día en el cual Jesús no nació. Hace unos días hablamos precisamente, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Y no, nació en septiembre, octubre. Esa es la fecha, nació en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, un día como hoy no nació Jesús. Y les dije que iba a completar la enseñanza porque todavía hay otra cosa que se está celebrando y que se va a celebrar hasta el día 6 de enero. Que nada tiene que ver. Pero el 6 sí tiene mucho que ver. Porque ese 6 es parte del 666. Muchos van a decir que estoy mal, ¿sí? De hecho ya lo dicen. Pero yo no puedo festejar una mentira, ni puedo hacer una fiesta de una mentira a un pueblo santo. Si algo Jesús nos hizo libres, nos hizo libres de las tradiciones, porque las tradiciones traen los demonios. ¿Sabe usted por qué se empezaron? Antes no se acostumbraba a festejar los cumpleaños.
Pero ahora, ¿cómo se les llama? El santoral. ¿De dónde viene eso? Pues de la santería. ¿De dónde vienen los nombres de los días de la semana? De la santería. De la idolatría. ¿De dónde vienen los nombres de los meses del año? Pues de la idolatría, de la santería. De Babilonia. De un lugar que se llama Vaticinus, donde se vaticinaba el futuro. Mucho tiempo antes de Jesús. Es curioso, pero la palabra de Dios nos enseña el futuro y no ocupamos ir a consultar otras cosas para saber el futuro. ¿Por qué? Porque nuestro futuro se llama Jesús. Aleluya. Nuestro futuro se llama Jesús. Y curiosamente, la Biblia dice que Jesús no nació un 25 de diciembre. Es lo que hablamos la vez pasada. Paz de Cristo. Por eso es tan importante entender lo que dice la Escritura, hermanos. Ya vimos que Jesús no nació un 25 de diciembre y yo les digo, bueno, ustedes saben. ¿Qué es lo que hace la verdad? La verdad me hace libres, pero la mentira me hace esclava de tradiciones. Y las tradiciones, como son en bases de mentiras, entonces traen los demonios. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de lo que en realidad la Biblia nos enseña. De hecho, dice en el capítulo 1 de Mateo, habla del nacimiento de Jesucristo. Lucas también lo habla. Y vamos a ver precisamente otra mentira más que se encima a la Navidad, que ya en sí es una mentira. Porque Jesús, para empezar, nunca mandó que se celebrara su nacimiento. Ese es el gran problema entre el reino de Dios y una religión. La religión inventa, establece cosas que ella quiere. Más sin embargo, el reino de Dios no establece nada, ya todo está establecido en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Si Dios cambiara, entonces nosotros tendríamos que inventar. Pero como Dios no cambia y Dios estableció todas las cosas y las sustenta con la palabra de su poder, y por eso las cosas subsisten hasta el día de hoy, no tenemos que inventar nada. Por ejemplo, en estas fechas, es una gran paradoja lo que se dice. Se enseña de la unidad familiar, ¿no? Del convivio de los padres con los hijos. Muy bien. Y usted le enseña que viene un mono rojo, gordo, panzón, barbón, con gorro, a traerle regalos. Cuando el que los compra es usted, mamá, o el que lo compra es usted, papá. Y usted mismo está fomentando su desintegración familiar para que su hijo se ilusione cuando es pequeño y se está formando su carácter, su criterio, empieza a usar monedas falsas dentro de su alma. Empieza a creer que hay un ser llamado Santa Claus,
o el Papá Noel, que anda en un trineo jalado por renos, pero no los alcanza la imaginación de los niños para que los renos, no hay nieve en el lugar donde nosotros vivimos para que lleguen hasta acá. Y menos en el desierto. Paz de Cristo. Pero sí somos muy dados a decir a nuestros hijos que viene un señor gordo, sin agraviar a los de panza grande, que viene un señor a traerles regalos. Paz de Cristo. ¿Para qué? Para que empiece una división entre los padres hacia un personaje que no existe. Le estamos creando a nuestros hijos un personaje ficticio en su mente y él se empieza a imaginar las cosas. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues yo te digo, si tú lo instruyes para el bien, él nunca se va a apartar del camino del bien. Pero si tú lo instruyes para mentir, él nunca se va a apartar del camino de la mentira. Paz de Cristo. Lo único que estamos haciendo es enseñar a nuestros hijos a que crean en la mentira. Es tan triste todo esto que los mismos pastores que enseñaban que no se debía celebrar la Navidad, ellos mismos tenían sus pinos en su casa. Ellos enseñaban desde el púlpito que no se celebraba la Navidad, pero cuando iba uno a la casa del pastor, se encontraba con que él sí tenía árbol. Y la poca fe sana que había en los hombres genuinos de Dios se fue perdiendo por el mal testimonio de los pastores. Mis hijos me decían, ¿y por qué en el templo sí ponen adornos navideños y en la casa no podemos poner, papá? Y yo les decía, porque no es correcto, mija. ¿Y por qué el pastor sí lo hace? Porque él sabe lo que hace. Paz de Cristo. Y nos hemos dado cuenta entonces que Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, no podemos estar celebrando una mentira. Porque a quien estamos celebrando, si celebramos mentiras, estamos celebrando al padre de las mentiras. Quizás me digas que soy un exagerado, pero no. No soy un exagerado. Hace poco Disney sacó un video para celebrar la Navidad precisamente. Espero que algunos lo hayan visto para que puedan comprobar. No traje el link. No ganaría mucho en decirles el link. No me interesa realmente que nosotros, que me crean a mí. Porque a quien tiene que creer es usted a la palabra de Dios, y es lo que la palabra de Dios dice. Por ahí si alguien quiere ver, si no vio ese video, por ahí está el video en la Caña Cascada, o pida a algún hermano de la Caña Cascada que le comparta que cuando la pregunta es, el título de ese mensaje es, ¿nació Jesús un 25 de diciembre? La respuesta es no. Yo no puedo celebrar una mentira, porque si celebro la mentira, yo no estoy celebrando la mentira, estoy celebrando al padre de la mentira, estoy celebrando a Satanás, a Satán. El Señor lo reprenda. Y Disney acaba de sacar un video para dar la bienvenida a Santa Claus. Y pusieron unos niños con cada letra. Bienvenidos. Cada letra un niño con una cartulina
con una letra. Querían poner bienvenido Santa Claus. Y todo se formó bien la palabra. Los niños por ellos fueron bienvenidos. Y cuando llegó el lugar de poner Santa, el niño del centro, que tiene la N, Santa, se puso a lo último. ¿Y sabe cómo decía? Bienvenido, Satán. Y cuando de pronto el niño se da cuenta que se ha equivocado, hace como que se asusta, va y se coloca en medio. Pero ya le dieron la bienvenida a ese ser. Bienvenido, Satan Claus. Ese es el mensaje que está lanzando Disney con la Navidad. ¿Por qué hasta ahora? Porque hasta ahora tiene que manifestarse lo que estaba oculto. Porque el tiempo se acabó. ¿Cuándo van a entender que el tiempo se acabó? Eso es lo que hicieron los niños. Y luego el niño pronto corre y se pone otra vez en el medio, el que está a lo último, y ya dice Santa. Agarra usted la palabra Santa, quite la N y póngala al final, verá cómo va a decir. Eso es lo que hicieron los niños en la televisión. Pero todavía no creen. Creen que somos conspiranoicos todavía. Ellos lo están gritando. Están gritando que vienen por tus niños y tú no haces nada. Los homosexuales. ¿Crees que no tienen la facultad? Si entendieras que Dios le dio la facultad a la bestia para actuar 42 meses, estarías temblando y tendrías que volverte de rodillas hacia el trono de Dios. Y dejarías las prácticas que estás haciendo dentro de tu institución como iglesia. Y te volverías corriendo desesperado hacia Dios. Paz de Cristo. Lo único que hicimos aquel día fue comprobar que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero ahora vamos a entrar cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Aleluya. Vete a Lucas capítulo 2. Vamos a empezar con Lucas capítulo 2 y de ahí nos vamos a ir a Mateo capítulo 2. Dice en el capítulo 2 de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de David y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice, desposada con él. ¿Por qué no ponemos atención a lo que leemos? Porque estamos acostumbrados a oír sermones. Y como nadie predica de eso, y todo el mundo predica de prosperidad y de multiplicación, y de unción, y de dones, y de ministerios, y de lenguas, y lenguas, y lenguas, y no discernimos si son lenguas diabólicas o lenguas humanas. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Escucha a los únicos que se dieron cuenta. Y ahora los más perdidos son los que se dieron cuenta en aquel día. Había pastores, digan conmigo, los pastores.
Digan conmigo, los pastores. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. No podía ser en diciembre con el frío que hace, no podían guardar. Tenía que haber sido en septiembre, octubre. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Se les presentó a los pastores un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel les dio señal. Fíjense bien, ¿dónde lo iban a hallar? A ellos no los guió ninguna estrella. A ellos los guió el ángel de Jehová. A ellos no los guió ninguna estrella. A ellos los guió el ángel de Jehová. Y cuando el ángel les dijo eso, les dijo, y repentinamente apareció un ángel, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Escucha estas palabras y reténla, porque ahorita vamos a entrar a un tema de lo más terrible que jamás hayas oído. El Dios no ocupa de brujos, ni de hechiceros, ni de magos, ni de sabios para dar mensajes. Cuando Él quiere dar mensaje, Él lo hace directamente. No tenían el Espíritu Santo esos pastores y los ángeles vinieron a dar el mensaje por orden del Señor. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero hoy nadie se maravilla de lo que los pastores dicen, porque hoy los pastores están mudos. Hoy no hablan, hoy celebran mentiras. Muchos no van a hacer culto el día de mañana, porque están celebrando una mentira. Y les llena tanto la mentira que no tienen hambre para hacer un culto el día de mañana. Pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y como se les había manifestado, como se les había dicho. Entonces, lo que había en el nacimiento de Jesús, esa noche solamente fueron los pastores, Jesús, José y María. Nadie más. La Biblia dice que nadie más. Solamente José, María, Jesús, el niño y los pastores. ¿Qué fueron? ¿Por qué? Porque el Señor mismo, por medio de ángeles, les dijo lo que había acontecido. Que había nacido en la ciudad de David un Salvador llamado Cristo el Señor. Porque cuando Dios quiere hacer algo y anunciarlo, Él lo hace directamente. ¿No se ha usted preguntado por qué ahora, entonces, se pone al niño Jesús en un pesebre, a María, a José y a unos magos? ¿Quién metió eso allí?
Si la Biblia no habla de eso. En la noche que Jesús nació. Una mentira llama a otra mentira más. Porque los sabios de Oriente llegaron 2 años después de que Jesús había nacido. ¿Y por qué meterlos a esa noche que no fue un 25 de diciembre? Ahora vamos a ver qué representan esos famosos magos. La palabra mago viene de magia. Muchos pueden decir que eran hombres sabios de aquel tiempo, que tenían conocimientos muy avanzados para su tiempo. Como también se puede decir que no llevamos 6,000 años aquí en la tierra, como dice la Biblia, que llevamos millones de años luz. ¿Quiénes dicen eso? Los sabios. ¿Y qué sabiduría tienen comparado con la sabiduría de Dios? Nada. Porque la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Paz de Cristo. Miren lo que les voy a leer ahora. Aleluya. Capítulo 2. Cuando Jesús, de Mateo, perdón, capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando Jesús nació, el ángel apareció y le dijo a los pastores: os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estos eran sabios de Oriente. Alguien dice que a lo mejor eran de los que quedaron allá, de la diáspora, de la dispersión después de que estuvieron en Babilonia, porque había una escuela de sabios allá en el tiempo de Daniel con Nabucodonosor, y que Daniel se encontró 10 veces mejor que ellos. Y pueden especular muchas cosas, hermano, pero el resultado de su introducción, de su intromisión aquí, a venir hacia Jesús, no fue más que una estela de maldición lo que trajeron. Paz de Cristo. Porque si ellos hubieran venido guiados por Dios, ellos no se hubieran detenido en el palacio de Herodes. Ellos no hubieran llegado a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque el ángel fue preciso con los pastores y les dijo que en la ciudad de Belén había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor, que Cristo el enviado, era el ungido, era el Mesías el que había nacido. Paz de Cristo. Pero estos no, estos consultaban las estrellas.
paz de Cristo. Estos observaban las estrellas. Por eso dice el versículo 2:2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La estrella no los trajo. Escucha, la estrella no los trajo hasta Jerusalén. Ellos consultaban las estrellas. Mira, estudié sobre el tema y te pudiera decir de la conjunción de Júpiter con una estrella llamada Rex o Regulus. Y la conjunción se hace en septiembre. O sea, científicamente te puedo decir que Jesús nació en septiembre. Pero no quiero meterme allí porque muchos de nosotros no conocemos esas cosas. Pero esto que está escrito sí nos enseña a nosotros. Lo grave que es consultar las estrellas. Porque estos hombres que consultaron las estrellas, lo único que trajeron hacia Jerusalén es muerte. Muerte al pueblo de Dios. Y hoy estamos metiendo espíritus de muerte en la adoración que se ejecuta hoy, un día como hoy, y que va a terminar hasta el día 6. ¿Y por qué si el día 6 es el día de los Reyes Magos? ¿Por qué los metemos el 25 o el 24 en la noche? Ellos no estuvieron en el nacimiento de Jesús. Llegaron 2 años después. Te voy a decir algo, eso sí te lo voy a decir, porque eso lo puedes encontrar. Si te gusta leer la historia de Israel, si te gusta leer los libros que la Biblia recomienda, el libro de los jubileos, el libro de Abraham, creo que es el libro de Abraham. Cuando nació Abraham, o mejor dicho, de la descendencia de Cam, del que Noé maldijo de sus hijos, la misma maldición los llevó a consultar la maldición. Y ellos comenzaron a consultar las estrellas. Babilonia fue la primera ciudad que empezó a consultar las estrellas. Nimrod, el bisnieto de Noé. Ellos empezaron a adorar las estrellas. Empezaron a consultar los demonios. Por eso fue el primer vigoroso cazador. Y él edificó la primera ciudad. Y él estableció el primer reino. Pero el reino dominado por los demonios, en donde él era el vigoroso cazador. Él tenía un general del ejército y ese general del ejército era el papá de Abraham. Voy a decirlo rápido. Y si ustedes quieren buscar en el libro de Abraham, todas esas cosas las van a encontrar. Cuando el papá de Abraham tuvo a Abraham, había demasiados brujos ya que consultaban, demasiados sabios que consultaban las estrellas. Entonces, cuando nació el hijo cuando lo concibieron y nació Abraham,
el papá de ellos se juntaba con los brujos y era de los principales con Nimrod. Y los brujos le dijeron a Nimrod que había aparecido una estrella en el oriente y que esa estrella vino con mucha furia y se comió a la estrella del norte, a la del sur y a la del poniente. Y le dijeron, esa estrella es ese niño que de tu general. Y entonces Nimrod se asustó y le dijo al papá de Abraham, necesito que me entregues a tu hijo, no debe de vivir. Y se lo cambió por un caballo. El mejor caballo de Nimrod. Pero inmediatamente que lo tuvo el caballo, el papá de Abraham vendió el caballo. Y se enteró Nimrod, y luego fue Nimrod y le dijo al papá de Abraham, ¿cómo se te ocurre vender el mejor caballo? Eso es lo mejor, era lo más preciado mío, dice. Y entonces Abraham le dice, ¿cómo se te ocurre creer que yo te voy a dar lo más preciado mío a ti para que lo mates? Y Nimrod se enojó con el papá de Abraham. Y por esos días, un hermano de Abraham había tenido un hijo. Y Abraham se lo compró. Y así le salvó la vida a su hijo Abraham. Y entregó el hijo de su hermano. Y Nimrod y los brujos lo sacrificaron. Entonces mandó a Abraham a vivir con Noé. Noé todavía vivía. Si usted saca la cuenta, yo rápidamente me puse a sacar la cuenta de los años por las generaciones. Y Noé todavía vivía. Y los primeros 10 años de su vida, Abraham los vivió con Noé. La fe de Noé se pasó a Abraham, para que veas que no fue una ocurrencia. Para que entiendas que no fue una ocurrencia, que nada más Dios le habló a Abraham por bonito. Y Abraham, cuando llega a su casa ya con 10 años y entiende la diferencia entre adorar a Jehová y adorar los ídolos, a Abraham le enardece el corazón y ahí está luchando con su padre para convencerle. No, papá no puede. ¿Por qué? Porque está Nimrod. Él es el general del ejército. Y crece Abraham. Y en su desespero Abraham, un día, porque su papá tenía un cuarto enorme lleno de ídolos de todo tipo, y a todos les daba comida a su papá, y a todos los arreglaba y los vestía, y les hablaba y los acariciaba. Y un día en su celo, fíjese bien, Abraham agarra un hacha y los quebra a todos, quebra a todos los ídolos. Ojalá tuvieras el valor de quebrar todo el monerío que has puesto ahí en tu casa bajo de un árbol. Ojalá tuvieras el valor de Abraham que tuvo para deshacer y quemar y tirar todo ese cochinero que has metido a tu casa, creyendo que agradas a Dios de esa manera. Quebra todos los ídolos. Y en ese momento, su papá oye el ruido que está pasando en el cuarto de sus dioses. Y entonces el papá empieza a gritar qué está pasando, y entonces queda uno por tirar, y entonces Abraham pronto le pone el hacha en las manos a ese ídolo. Y entra el papá y dice, ¿qué pasó aquí? Y ve todo quebrado. Y entonces Abraham le dice, mira papá, ese que tiene el hacha en la mano, ese quebró a todos. Y Abraham le dice, el papá de Abraham le dice, ¿cómo se te ocurre creer que ese que tiene el hacha los va a quebrar a todos si no se puede mover?
Y entonces Abraham le dice a su papá, ¿y cómo se te ocurre creer a ti, papá, que van a comer si les das comida? ¿Cómo se te ocurre creer que te van a oír si tienen oídos y no oyen? ¿Cómo se te ocurre creer que te van a ver si tienen ojos y no ven? ¿Cómo se te ocurre creer? ¿Cómo se te ocurre adorarlos? Y es ahí donde el papá de Abraham se da cuenta de su error. Y cuando Nimrod se entera de que Abraham ya no tiene ídolos, entonces se enoja con el papá de Abraham y procura matarlo. Y entonces Dios le habla a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, córrele. Lo mismo que Jesús, lo mismo que Dios le dice a José y a María, vete a Egipto. Porque si viene la persecución sobre ti. Y salen y se van a Aram. Allí duran 7 años en Aram y ahí se muere su papá. Allí entierra a su papá. Y en cuanto lo entierra, entonces Abraham sale. Paz de Cristo. ¿Por qué te dije eso? Para que veas a dónde lleva el consultar las estrellas. El consultar las estrellas trae idolatría. Te voy a decir algo más terrible que me tocó vivir en la práctica, en experiencia. Esas estrellas que bajan al cielo, muchas de esas luces que ves arriba son naves celestiales. Y bajan al cielo, son naves de fuego. Bajan del cielo a la tierra. Esos son los espíritus territoriales que gobiernan en el mundo. Esos, 3 de esos descienden cada año en la comunidad indígena Seri. Y ellos les enseñan el culto a la madre tierra, el culto a las iguanas. ¿Por qué? Porque ellos les dan espíritu para que se transformen en iguanas. Ellos dan espíritu a los hombres para que te transformen en toro, en lobos. Es lo que comúnmente se llama chamanes. Paz de Cristo. Ellos son los que enseñan la brujería, la hechicería. Ellos son los que enseñan los riegos, cómo hacer pactos, cómo hacer encantamientos. Ellos son los que enseñaron a las mujeres a usar el antimonio. Ellos son los que enseñaron a las mujeres a seducir a los hombres. Ellos son los que traen los espíritus de pornografía, de adicciones. Ellos son los que traen esos espíritus. Los que se corrompieron. Paz de Cristo. Eso te lo digo porque me tocó verlos con estos ojos, que están muy cansados ya de ver tanta inmundicia y de ver tantas cosas terribles dentro de la iglesia y fuera también. Desde el primer libro que se escribió en la Biblia, yo creo que me van a permitir extenderme, sí, hermanos. O hacemos sección y mañana continuamos. Hacemos una parte hoy y mañana continuamos. Te voy a decir por qué. Mira,
Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo el sol, Dios hizo la luna. Lo vemos allá en el Génesis. Y el Salmo 8 nos lo confirma en el versículo 3. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Son creación de Dios. Pero quiero que vayas a Job capítulo 9. Vamos a ir a Job. Vamos a estar en algunos versículos de Job para que veas lo que Job nos enseña. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Versículo 8. Y fíjate bien, el versículo 7 también dice algo. Él manda el sol y no sale. Está hablando Job como si Job supiera mucho. Fíjese bien. Y sella las estrellas. Él puede sellar las estrellas, hacerlas que no se muevan y hacerlas que se muevan. Dejarlas que se muevan, dejarlas quietas en un lugar. Dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Para que veas, desde cuándo se conoce la osa mayor, la osa menor, las Pléyades, el Orión. Dice, Él hizo la osa mayor, la osa menor, el Orión. ¿Sabes lo que es el Orión? ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela? Las Pléyades, ¿sabes qué son las Pléyades? Y los lugares secretos del sur. Está hablando que Dios los hizo, que Dios los formó. Pero escucha lo que dice Job 31:26. Dios los hizo. Pero es importante, hermano, entender esto. Vamos a ver desde el 24. Si pudiera en el oro, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Job tenía mucho oro y no confiaba en él, confiaba en Dios. Si me alegré en mis riquezas y que se multiplicasen y que mi mano hallase mucho, Job no se confiaba en eso. Job creía en Dios de oídas. Y dice, si he mirado al sol, fíjate bien, ¿hasta dónde va Job? Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, ¿para qué? Para hacerle así. Para decirle a la luna, para decirle al sol, te amo. Para enamorarte de las cosas creadas antes que al Creador. Eso también sería maldad juzgada. ¿Por qué? Porque habría negado al Dios soberano. Y empieza a decir, el peligro de poner los ojos en el sol, en la luna, en las estrellas, en el ejército del cielo. ¿Por qué estoy en Job? Porque Job fue escrito mucho antes que la ley, que el Génesis. Porque el Génesis lo escribió Moisés después de que estuvo 40 días, 80 días arriba en el monte. Pero Job ya se había escrito. Job es antes de Abraham. Cuando los hombres empezaron a consultar las estrellas. Paz de Cristo.
Muy bien, pero no me creas, vamos a ir con Job, vamos a Job 38, aleluya, del versículo 31 en adelante. Vamos a ir al 31. Dice que Dios hizo las Pléyades, el Orión, ¿verdad? La Osa Mayor, la Osa Menor. Muy bien. Ahora Dios está hablando aquí convenciendo a Job de su ignorancia. Job parecía muy elocuente diciendo que él hizo las osas, que él hizo la Pléyades, que hizo el Orión. Una cosa es conocer lo que Dios ha hecho. Y otra cosa es entender por qué Dios las hizo. ¿Entiendes por qué pones los monos debajo del árbol? ¿Entiendes por qué pones un árbol? ¿O lo haces porque todo el mundo lo hace porque eres un borrego? Porque las ovejas oyen la voz de su Señor y los borregos oyen la voz de sus pastores. Pero ahora Dios, hablando a Job, le dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Cómo sabías tú que la Osa Mayor tiene hijos? Dios tiene que convencer a Job de su ignorancia. ¿Y si tuviera que convencernos a nosotros de nuestra ignorancia? 31, hermana. ¿Dónde quedaríamos nosotros? Allá va. ¿Y por qué creemos que conocemos a Dios? Treinta y ocho, 31, hermana. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? No sabemos ni las ordenanzas de la Constitución. Porque no nos gusta leer. ¿O sí le gusta leer a usted? Sí, sí le gusta leer. Sí. Las telenovelas de amor. Le gusta leer los chistes del Facebook. El guarromántico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen ahora los naco chavorrucos? Les encanta tontería y media hablar. Los chistes cristianos les fascinan. Se lo saben los de moda. Y pregunta Dios a Job, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Santo, allá. ¿Sabes el poder que tienen las ordenanzas que Dios le dio a las estrellas? ¿Sabes tú el poder que ejercen el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor? ¿Sabes tú el poder que ejercen las constelaciones? Si no tuvieran poder, ¿tú crees que el zodiaco existiría? ¿Por qué existe el zodiaco? Porque a la gente le fascina que le adivinan el futuro. Pero los hijos de Dios no tenemos por qué estar preocupados por el futuro, porque nuestro futuro es la vida eterna, nuestro futuro es Cristo, Cristo es la vida eterna.
Paz de Cristo. Qué importante es esto, hermano. Es tan importante y tan terrible es esto, hermano. Miren lo que David nos enseña. Eso está con la palabra, hermano. No ando yendo a consultar las estrellas ni libros esotéricos para hablar de esto. Capítulo 19 de los Salmos. Fíjense bien lo que David nos deja entrever. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en el cielo tiene mensaje para la tierra. Pero ¿cuándo el diablo venció al hombre en el huerto? Todo lo que estaba debajo del tercer cielo, el diablo lo pudo conquistar. Por eso el sacrificio de Jesús limpió la tierra y limpió el cielo. ¿Cuál cielo? El primero y el segundo cielo. Por eso es que nadie ha entendido lo que significa ser autoridad en el reino de Dios, en la iglesia. Porque no entienden los rangos. Ellos solamente se conforman en ver el rango terrenal, pero no entienden el rango espiritual que reciben. ¿Se ha preguntado por qué el Evangelio de Pedro no quedó dentro de los evangelios que tenemos en la Biblia? Mire, ya no lo he encontrado, ya lo quitaron del internet, el Evangelio de Pedro. Leí algunos libros que supuestamente son apócrifos, pero cuando leí el Evangelio de Pedro y el Apocalipsis de Pedro, entendí por qué los quitaron. Pedro narra sus encuentros contra el Satanás. Y eso espanta a cualquiera. Por eso cuando mi hermano Héctor habla del infierno, todo el mundo empieza a temblar. De lo que el Señor le mostró en el infierno de hoy. Y se enojan si el Señor le muestra al hermano Héctor que están en el infierno. Porque creemos que somos muy puros y muy santos porque somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo. Aquí nos da a entrever que los astros y el firmamento, todo lo que hay en el firmamento, hay mensaje para el hombre. Todo está escrito en las tablillas de los cielos. Eso es lo que dice Enoc. Y Enoc habla de las puertas de la salida del sol. De acuerdo a las estaciones del año, hay puertas para que salga el sol y no puede cambiar su rumbo. Porque Dios es el que lo sustenta. Paz de Cristo. ¿Qué nos enseña esto, hermano?
Por eso es que los mensajes eran correctos. Por eso es que los ángeles bajaban en el Antiguo Testamento y daban mensaje a los hombres. Los ángeles son las estrellas, parte del ejército del cielo. Las estrellas son ángeles. Pero ahora en el segundo cielo solo dominan los ángeles del Satán. Y ya me fui de paso en el tiempo, hermano. Yo creo que me llevaría como 1 hora más para poder aterrizar este tema. Me gustaría dejarlo para el día de mañana. Mire, váyase a Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Vamos a ver qué es lo que Dios ordena acerca de los que consultan las estrellas. Dice el capítulo 4, versículo 19, dice de la siguiente manera, hermanos. Acerca de la idolatría, advertencias contra la idolatría. Y dice, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Por qué, hermano? Porque si tú le dices a una estrella, si tú observas una estrella, fíjate lo que te voy a decir con mucho temor, y todos los días la observas y empiezas a hablar con ella, y tú le dices que baja hacia ti. Por eso dice, y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Escucha. Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero al pueblo de Dios no nos es concedido. Por eso vas a encontrar fuera del pueblo de Dios a hombres muy sabios y astutos en el trato con sus semejantes. Son mucho más astutos que los hijos de la luz. Por eso Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos, son más hábiles en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Por eso dice el versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis un pueblo de su heredad como en este día. Paz de Cristo. Dios no permite que nadie de su pueblo, Dios permite sí, que todo el que sea de fuera del pueblo de Dios consulte las estrellas. Pero alguien que ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, no puede volver porque eso sería blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque teniendo el Espíritu Santo, ir a consultar a los brujos, ir a consultar a los adivinos, ir a consultar a los hechiceros, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que Saúl fue desechado. Y terminó consultando a los adivinos, teniendo el Espíritu Santo. Tú teniendo el Espíritu Santo les estás haciendo una esculturita a los adivinos, a los que consultan las estrellas, ahí en tu casa. Tú teniendo el Espíritu Santo, haces un culto a los demonios ahí en tu casa.
Y nosotros lo apoyamos como apostólicos porque decimos que Jesús es Dios. Cuando se hizo hombre, seguía siendo Dios, entonces seguimos creyendo como lo dicen la Trinitarios. Entonces el niño Dios. No nos diferenciamos en la idolatría. Paz de Cristo. No puedes celebrar la brujería en tu casa y la hechicería y la adivinación. Aquellos sabios vinieron porque consultaban las estrellas y entendieron que el pueblo judío, en el pueblo judío iba a venir un rey. La estrella no los trajo a ellos guiándolos. La estrella los guió de ahí de Jerusalén a Belén. Allá vieron el oriente, allá en su pueblo, allá en Babilonia donde estaban allá, venían del oriente, Babilonia queda al oriente. Allá vieron la estrella, pero la estrella no los vino guiando, ellos sabían que iban a ser en el pueblo judío el rey. Un rey, escucha, no un Dios, no el único Dios verdadero. ¿Entiendes la diferencia? ¿Por qué se enojó Herodes? Porque Herodes se creía rey, porque aunque el rey era César, él también se sentía rey. Y si iban a ser un rey de los judíos, el reino de César estaba en peligro y también su cabeza de él estaba en peligro. Porque si venía un rey, el otro rey tenía que matar a todos la descendencia. Paz de Cristo. Ellos venían, era costumbre que se adorara a los reyes en aquel tiempo. Pero como nos conviene a nosotros utilizar esta enseñanza para hacer que la gente dé ofrendas de oro, incienso y mirra, no discernimos que ellos no conocían a Dios y venían a adorar a un hombre, no venían a adorar a Dios. ¿A qué subía Herodes a Roma? A adorar a César. ¿Y qué llevaban? Lo mejor le llevaban a César. Paz de Cristo. Porque si la estrella los hubiera venido guiando, los hubiera llevado derechitos a Belén sin necesidad de llegar a Jerusalén. ¿Qué hicieron los ángeles con los pastores? ¿No les dijeron que se fueran derechito a Belén? Y les dijeron dónde iba a estar el niño recién nacido. Aleluya. Pero nosotros no ponemos atención en lo que leemos. ¿Por qué? Porque es que así nos han enseñado los pastores. ¿Por qué? Porque oyeron predicaciones y vamos repitiendo las enseñanzas que oímos sin ir a la palabra y discernir lo que está escrito. Vamos a ir
a un último versículo antes de entrar en materia. Vamos a ir a 2 versículos más. No uno, porque es importante, hermanos, entender esto. Vamos a Isaías 47, 13 y 14. Isaías 47, 13 y 14. Mire qué terrible es esto, hermano. Viene el juicio sobre Babilonia. Para que me entiendas, para que veas que no estoy inventando, para que veas que no estoy teniendo sueños guajiros o conspiranoicos, como hoy dicen, esto merece un trago, voy a decirte yo. Dios está hablando sobre el juicio que va a hacer a Babilonia. Hoy Babilonia es Roma. Roma está sentado en 7 colinas. Y una de las 7 colinas era la colina del Vaticinus, que era el lugar donde estaban los adivinos. Era el lugar que utilizaban para profetizar, para adivinar el futuro. En esa colina hacían sus sacrificios para la adivinación. Por eso hoy se llama Vaticinus, Vaticanus, Vaticano. Allí está sentada la capilla de San Pedro. ¿Por qué San Pedro? Lugar de adivinación. Miren, hermanos, en varias partes del mundo hay, ¿cómo se llaman? Observatorios, son telescopios para observar ¿qué? El cielo, para observar las estrellas, para observar ¿qué? ¿Qué es lo que buscan? Aquí tenemos un observatorio cerquita, es el observatorio San Pedro Mártir. Aquí en Arizona tenemos otro observatorio, pero ¿quién es el dueño de atrás de? ¿Quién es el que está atrás de todo esto? Se llama Vaticano. Paz de Cristo. Vaticano. Tienen el control. Consultan las estrellas. También del internet ya quitaron una página que se llama Lucy Strat, la religión de la ONU, la consulta de las estrellas. Ya desaparecieron esa página también. Pero gracias a Dios que me alcancé a entrar en esa página. Todos los observatorios en el mundo, el Vaticano tiene injerencia. ¿Por qué? Porque consultan las estrellas. Y las estrellas marcan los tiempos. ¿Por qué crees que el diablo se adelantó antes de que se le diera el tiempo? ¿Por qué? Porque el diablo infiltró todas las religiones, todas las culturas, todas las políticas, la economía, la política, la religión y la cultura. Con la revolución tecnológica,
Como dijo Daniel, en los postreros días la ciencia se aumentará. Ellos adivinan, ellos saben. Ellos consultan los demonios. Y viene, Isaías está anunciando un juicio para Babilonia. ¿Ustedes conocen el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis? De lo que es la gran ramera Babilonia, del juicio que viene para Babilonia. Mucho me temo que no, hemos hablado de eso, pero muchos le tienen miedo a estudiar Apocalipsis. Pero mira, viene juicio sobre Babilonia. Voy a leer desde el versículo 10 para que veas cómo es que la iglesia dominante se cree. Ella es la madre y nadie más. Ella es la única y fuera de ella no hay quien salve. Versículo 10, porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerán sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Y dice el Señor, el versículo 13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, tus profetas. Porque hoy muchos están profetizando, contemplando por medio de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Ahí tenemos a muchos apóstoles actualmente en la televisión. ¿Qué tiene de malo Rick Warren? Ay, tan bonito el Señor. Pregúntenle por qué se suicidó su hijo. Es vida por vida. Y pregunta, el Señor dice, te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. Cuando vengan los juicios de Dios, que te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Escucha, Babilonia. Escucha, tú que amas los contempladores de las estrellas. A ti que te encantan que te adivinen. A ti que te encantan escuchar las palabras de los profetas que te digan lo que va a hacer. Oiga, ¿no tiene una palabra para mí? No solamente sobre ella, sino sobre todos aquellos que andan buscando una palabra que les digan el futuro. Que no sepan que lo que no saben que su futuro es Cristo. Que nuestra vida está escondida en Cristo para andar buscando y andar detrás de hombres que profetizan sobre nosotros. Hijos de Babilonia. Paz de Cristo. Ahora vete a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23. Vamos a leer el 17. 17-16, mira lo que dice. ¿Cómo la idolatría nos desvía?
Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Y el 23:5 dice de esta manera, hermanos, fíjense, es cuando Josías empieza sus reformas. Y con esto voy a terminar. Y mañana vamos a seguir, para que no se haga tan pesado el video. Fíjense las reformas que hizo Josías y por qué las hizo. Quitó a los sacerdotes, 23:5, Segundo de Reyes, 23:5, dice, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto todos los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo lo que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército del cielo. Los hijos de Dios, quemando incienso a los signos del zodiaco. ¿Sabes qué son los signos del zodiaco? El horóscopo. El Acuario, el Géminis, el León, ¿cómo? Perdónenme que no me metí a los signos del zodiaco para decírselo, pero creo que muchos de ustedes se lo saben muy bien. Porque algunos leen. ¿Qué les trae las estrellas? El pueblo de Dios, consultando a las estrellas, consultando el zodiaco, consultando el horóscopo. Cuando todos esos van a ser quemados por el fuego. Por eso Romanos dice, dejaron a Dios, honrando a las criaturas, a las cosas creadas más que al Creador. Hoy estás honrando en tu casa a los que consultan las estrellas, te estás haciendo unos monitos ahí. ¿Cómo se llaman? Basaltar, malhechor, ¿cómo se llaman? Perdón, Baltasar, Melchor y Gaspar, ¿no? Paz de Cristo. Metiendo la brujería. Para que tus hijos se dejen engañar, engañen y sean engañados cuando sean grandes. Compartan este video. Quizás me quieran cortar la cabeza, pero se van a quedar con las ganas. Así que compártalo, hermano. Compártalo con todos sus amigos. Compártalo con todos sus conocidos. Que tengan una feliz Navidad, les voy a decir, con esta enseñanza. Es fuerte, es dura, pero es verdad. Si ellos quieren seguir haciendo lo que lo hagan, pero ya saben, no tienen excusa por su pecado. Enójense los que se enojen, gócense los que se gocen. Se les va a acabar la tradición, se les va a acabar la fiesta, se les va a acabar el encanto. Pero no podemos honrar la verdad celebrando mentiras. Ni podemos decir que amamos a Dios engañando a la gente y engañando a nuestros hijos con cosas que no sucedieron. Porque esos magos
de Oriente llegaron 2 años después que Jesús había nacido. Y de eso vamos a hablar el día de mañana, si Dios nos concede. Pero vamos a hacerlo por la mañana. ¿Qué les parece? A las 10 de la mañana. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para hablar de esos magos de Oriente que consultan las estrellas para ver las consecuencias de lo que ellos vinieron a anunciar a Jerusalén. Dios tenga misericordia. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Celebre como todos los días su amor con su esposa, con sus hijos, con sus familiares. No tome una noche solamente para hacerlo. Todos los días que pueda. Ámelos, cuídelos, honrenlos, respételos. Pero sobre todo, ame a Dios. Amemos a Dios. Honremos a Dios. Y sirvámosle de todo corazón. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Amén.